Saludos con todos, hoy vamos a hablar acerca de la deriva continental. Alrededor de los años 1960, varios científicos encontraron nuevas evidencias acerca de la formación de masas continentales. A inicios de la era paleozoica se había desintegrado un supercontinente y a finales de esta era, en el periodo carbonífero, se formó un nuevo supercontinente al que se le llamó Pangea. En la era mesozoica, hace 200 millones de años, esta masa de tierra, por un proceso conocido como deriva continental, comienza a fracturarse e inicia una serie de movimientos que dieron origen a los continentes como hoy los conocemos. La teoría de la deriva continental fue propuesta por Wegener y fue criticada y poco aceptada cuando la publicó entre los años 1909 y 1912. Sin embargo, en la década de los 70, al desarrollarse la teoría de la tectónica de placas, que propone una explicación válida del movimiento de la corteza terrestre, fue aceptada. Para comprender los fundamentos de esta teoría, recordarás ya que la Tierra consta de 5 partes que se presentan de la siguiente manera. La primera, cuando nosotros hablamos de un núcleo. La segunda, el núcleo, que es la parte interna y sólida, que es líquida. En la parte interna es sólida y en la parte externa es líquida, que tiene temperaturas desde los 4000 hasta los 6000 grados centígrados e irradia el calor hacia el manto, ¿no? Luego tenemos nosotros el manto, que es esta parte sólida constituida por compuestos de hierro y magnesio, como nosotros podemos ver aquí. Este es el manto. Luego viene la corteza, que está formada ya por las placas litosféricas, es decir, todas estas placas que nosotros encontramos, estas grandes extensiones de tierra que nosotros encontramos tanto en el agua como en la superficie terrestre. Luego tenemos la hidrosfera, que está ya conformada y en realidad es todo el agua del planeta. Y luego tenemos la atmósfera, que es ya la parte gaseosa, ¿no?, que está compuesta por sustancias en estado gaseoso. Ahora, la teoría de las placas propone que la litosfera de la Tierra se divide en bloques enormes, irregulares y rígidos de roca sólida, denominadas placas, que se encuentran asentadas sobre la astenosfera, una capa de estructura física ligeramente líquida, ¿no? Entonces están como flotando encima, en realidad no están pegados completamente al manto, sino están flotando en esta astenosfera. ¿Ya? Las placas, al ser menos densas, flotan sobre la astenosfera. El movimiento de las placas tectónicas se explica por procesos de transferencia y liberación del calor, como sucede al calentar el agua de una olla, como nosotros podemos ver en esta imagen, ¿no? Las placas están moviéndose constantemente por el calor que emana desde el núcleo hasta el manto, sin mencionar que el manto también tiene una parte que es una parte superficial y una parte interna, ¿no? Obviamente el calor va a estar distribuido entre estas dos partes, ¿ya? Ahora, el calor del núcleo de la Tierra se calienta, y se enfría constantemente, y obviamente el calor del núcleo se mueve hacia la corteza a medida que asciende, y va perdiendo calor a medida que asciende también, ¿no? Se mueve hasta el nivel de la astenosfera. Está lo suficientemente frío como para iniciar el descenso en dirección al núcleo nuevamente. Este es un ciclo continuo impulsado por la diferencia de temperaturas entre el núcleo y la corteza terrestre. Este fenómeno genera movimientos dentro ya de las placas tectónicas, ¿no? El movimiento de los materiales en el manto ayuda al deslizamiento de las placas.
Obviamente toda esta teoría ayudó a explicar la formación del relieve continental y marino, aportó las ideas de la deriva continental y además permitió entender que el movimiento de las placas es un proceso continuo. Como observamos a una persona girando las llantas de su silla de ruedas, el movimiento de las poleas al sacar el agua o al subirnos a una escalera eléctrica, entonces el movimiento de las placas es totalmente continuo. Los continentes en sí constituyen alrededor del 30% de todo el planeta y han experimentado cambios en su ubicación y forma y extensión durante todas las eras geológicas. El relieve que presenta la corteza terrestre es producto del movimiento permanente de las placas, a pesar de un proceso que no logramos percibir, ¿no es cierto? Nosotros nos estamos moviendo todo el tiempo, pero en realidad no lo sentimos, ¿no? En realidad las placas se mueven alrededor de 1 o 15 centímetros por año, imagínense, y su deslizamiento produce interacciones entre sí, lo que ha llevado a que la corteza de la Tierra se transforme o también forme cadenas montañosas y volcanes. Ahora, nosotros vamos a hablar de las placas tectónicas en el mundo. Dentro de la litosfera está dividida en placas de diferentes tamaños. Las placas principales, tienen una extensión mucho más larga, mientras que las placas secundarias son placas mucho más pequeñas, de menor tamaño. ¿Ya? Son también conocidas como microplacas. Dentro de las placas principales nosotros tenemos la sudamericana, la norteamericana, la euroasiática, la antártica y la pacífica. Y las placas secundarias o más pequeñitas nosotros podemos conocer como la del Cocos, la de Nazca, del Caribe, Juan de Fuca y escocesa. Hay algunas placas más como la placa árabe, la placa india, pero estas placas en realidad no están consideradas en esta parte de las placas secundarias. Estas vendrían a ser consideradas como las principales de las secundarias. Aquí nosotros podemos ver ya la localización de las diferentes placas tectónicas, ¿no? Nosotros podemos ver a la placa euroasiática que se extiende alrededor de todo el continente europeo y asiático, ¿no? También podemos ver la placa norteamericana que obviamente está presente dentro del continente norteamericano, la placa sudamericana que está igual presente en el continente sudamericano, la placa antártica que es toda la parte del Antártico, la placa del Pacífico que corresponde a toda esta placa oceánica del Pacífico, la placa australiana que la podemos nosotros ver aquí justamente en el continente australiano, la placa africana que igual ocupa el continente africano, y luego nosotros podemos observar las placas secundarias, ¿no? Las más pequeñas, como nosotros podemos ver aquí la placa Juan de Fuca que se extiende alrededor de todo la parte de Norteamérica. Tenemos la placa de Cocos que está en la superficie más o menos rodeando a México. Luego tenemos la placa del Caribe que se encuentra ya en el Caribe, la placa de Nazca que está aquí justo entre la placa del Pacífico y la placa sudamericana, y la placa también escocesa que nosotros podemos observar aquí. Ahora, como les había comentado, hay diferentes tipos de placas, que son las placas oceánicas, que en realidad tienen un grosor de alrededor de 50 a 100 kilómetros y están sumergidas en el fondo del océano. Las placas del Pacífico, la de Nazca, la del Cocos, en realidad son estos, ¿no? Este tipo de placas oceánicas. Ya estas placas están cubiertas de corteza oceánica y se forman a partir de la actividad volcánica. ¿Okay? Luego tenemos ya las placas continentales. Su grosor es mucho más elevado, en realidad es de 100 a 150 kilómetros y se encuentran flotando constantemente en movimiento. ¿Ya? Son placas cubiertas por corteza continental y en los bordes por corteza oceánica, como nosotros podemos ver aquí, ¿no es cierto? La placa Juan de Fuca está cubierta por corteza oceánica, por ejemplo. ¿Ya? Para que una placa sea totalmente continental no debe tener bordes divergentes, es decir, dorsales. Por ejemplo, la placa euroasiática y sudamericana, ya ellas corresponden a este tipo, ¿no?
no tienen bordes que dan a las placas oceánicas. Ahora, nosotros debemos comprender que hay contacto entre las diferentes placas tectónicas y pueden presentarse de diferente manera. La primera es la divergencia litosférica o límite divergente. La segunda es la convergencia litosférica o límite convergente. Y la tercera es la falla transformante o límite de fricción. Vamos a hablar primero acerca de la divergencia litosférica, de los movimientos divergentes. Como su nombre lo indica, divergente significa en direcciones opuestas, ¿no? En opuestas direcciones. Cuando las placas se separan, se mueven hacia los lados opuestos y este movimiento origina la formación de grietas, como nosotros podemos ver aquí, de grietas, o también hay límites entre las placas. ¿Ya? Las grietas se rellenan, como nosotros podemos ver aquí, con el magma y que sale de la superficie y se localiza entre los límites de la placa. El magma se enfría por acción del agua del mar, formándose así un nuevo suelo marítimo, ¿no es cierto? Entre estas los resultantes de los movimientos divergentes entre placas, nosotros podemos encontrar las cordilleras volcánicas y también a las islas volcánicas, a las cordilleras volcánicas y a los volcanes oceánicos. Ahora, cuando nosotros hablamos de convergencia litosférica, nosotros podemos decir que las placas se mueven hacia un punto en común, como podemos ver así. Una placa se mueve hacia la izquierda, mientras que la otra se mueve hacia la derecha, ¿ya? Y bueno, en un punto común y hasta que se encuentran, ¿no? En ese caso puede ocurrir dos fenómenos como los siguientes: el choque de una placa oceánica con una continental y obviamente produce subducción. ¿Qué es la subducción? Esto, ¿no? Este fenómeno en el que una placa se mueve hasta la izquierda, otra placa se mueve hasta la derecha y la placa, una de las dos, cede hasta que se introduce por debajo de la otra. ¿Ya? Cuando hay subducción, se generan por el choque de estas placas la formación de cordilleras, en este caso, por ejemplo, la cordillera de los Andes, y que obviamente incluye volcanes, ¿no es cierto? Y también puede haber otro fenómeno que es el choque de las placas continentales hacia el interior de la Tierra, dando el resultado de las montañas plegadas, por ejemplo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de la falla transformante o límites de fricción, nosotros podemos decir que sucede cuando los bordes de dos plazas se deslizan horizontalmente por efecto de la expansión en el fondo del océano. Cuando esto pasa, puede producir un cambio del perfil por elevación de sus lados. Bueno, no es muy común ¿no?